Okay, our third and final speaker today is Walter Magua. He is a global project coordinator. He spent 13 years with ODINET. He started in the UK office back in 2001. He moved to Australia office for a period, then off to Barcelona, and in 2006 started the Mexico branch of ODINET. And since 2013, he's been working in changes in global projects and air modeling. Como verán, el título que está ahí no tiene nada que ver con lo que viene en su programa. El programa viene Austal contra AirMod, esto es CalPUF. Como vieron en la presentación de Joe, CalPUF es lo que usamos y lo que queremos usar en Chile. Y antes de empezar a hacer el tema, quiero decir unas cosas. Hace 14 años estaba yo terminando mi tesis de maestría. Y era una tesis de esas de petróleo que salvan al mundo, en donde metía yo un poco de cumeno con benceno para, según yo, aumentar el octanaje de gasolinas y que Pemex dejara de importar gasolinas y todos ganamos. Típica tesis de un ingeniero químico. Si hay ingenieros aquí seguro van a concordar conmigo, todos nos encanta hacer petróleo. Por supuesto, un mes, 2 meses antes de terminarla, mi asesor de tesis corrió para decirme la buena noticia de que había una planta de rendimiento que procesaba residuos de pollos, que tenía un gran problema de olores y que nadie quería entrar en esto, que si no me interesaba olvidarme del petróleo y mejor meterme esto de los olores. Y cuando me metí, la verdad, mucha gente se rió un poco de mí. Pero bueno, 14 años después, ¿quién crees que se está riendo? Entonces, así es como empecé en los olores un poco. Fue casualidad, fue el destino. Y desde entonces no hemos parado. Quise presentar este modelo CalPUF. Sí, porque es el mejor, pero sobre todo porque en España se están haciendo 3 tipos de modelación con CalPUF que deben de tener muy en mente. Hay de CalPUFs a CalPUFs. Un Mercedes deja de ser Mercedes en cuanto le quitas el motor y le pones el de un Fiat Panda. Y quizá le quitas el aire acondicionado y no tiene sonido, ya no es un Mercedes. Entonces un CalPUF tiene que utilizarse con todas las características que se debe y que son las que explicó Joe muy bien. No estoy intentando decir que esta es la mejor manera de hacerlo en CalPUF, pero son las 3 que más se han utilizado en España. Y esto es importante, esto les va a servir ahora que han expuesto todos estos temas, ¿verdad? Es un poco la orden de la presentación. Antes de seguir avanzando, noté algunas dudas durante todas las presentaciones. Algunas era la olfatometría reproducible y repetible. Sí, es muy reproducible, muy repetible. No es una tomada de pelo. Es lo que es y va a ser el estándar que se va a utilizar a nivel mundial. Es lo que es. No es tomada de pelo. Es trazable. A un punto muy importante, por ejemplo, que trató Daniela, en cuanto hablaba de los 2 pilares y hablaba de que tenía que fortalecerse el marco regulatorio, habló de los estándares BDI 3940, que son ir a medir con gente a campo. ¿Por qué queremos medir con gente? Porque simplemente todavía no hay un sensor que sea tan bueno como nuestra nariz. Es que es así de sencillo. El mejor sensor va a decir como que huele a tratamiento de aguas. Ah, sí, pero ¿cuál tratamiento de aguas? ¿Suficiente para que moleste? No, es así de sencillo. Y ahí el BDI 3940 es donde es parte de esta presentación y es lo que tienen que tener en cuenta. Si quieren validar un modelo de olores, tienen que medir en campo con gente. Y esto debe quedar muy claro antes de que entremos a esto. Por ahí se mencionó quizá que la normativa europea quizá no debería haberse usado como base para implementar una chilena. ¿Y por qué no? ¿Para qué reinventamos el hilo negro? En nuestros países latinoamericanos
Estamos más en necesidad de controlar. Así que no gastemos millones de euros, millones de dólares en rediseñar algo que va a dar prácticamente lo mismo. Adaptemos. Y fue lo que se ha hecho en esta estrategia propuesta por el ministerio. Y en ese sentido, bueno, yo por lo menos a nivel personal, creo que ha sido una decisión acertada. Pero muy bien, empecemos. Un poco de los autores. Bueno, trabajamos en Grupo Dornet. Tenemos todos más o menos 10 años de experiencia y estamos en Europa y en México, porque soy mexicano. Entonces, así de sencillo. Deben de tener claro dos cosas con los olores. Sí, está bien. Tenemos olfatometría, tenemos manera de medir las emisiones y la otra parte de las molestias es cómo llegan las emisiones a la gente. Y cómo llegan las emisiones a la gente es modelos de dispersiones. Lo podemos medir muy bien, esto ya lo han visto en otras presentaciones, no voy a entrar en detalles porque ya están cansados probablemente. Esto lo ha dicho Joe muy bien y esto es lo que me gustaría que vieran. Tú puedes correr un CalPUF con meteorología de AirMod y esto se conoce como CalPUF Lite. Esto cambia todo. También puedes hacer un CalPUF sin observaciones de campo, o sea, no tienes una estación en campo, no tienes, bueno, tienes datos prognósticos se llaman, que son estimaciones robustas de cómo van a ser los vientos en esa región. Entonces, esa es una manera de procesar CalPUF también, sin observaciones. Y luego hay un método híbrido en el cual se utiliza observaciones y datos pronósticos. Las diferencias, como pueden ver el CalPUF Lite, bueno, hay una gran diferencia entre usar un Lite y un sin observaciones y un híbrido, inclusive en las meteorologías. No voy a entrar demasiado en detalles, pero lo más importante que pueden ver aquí es, bueno, no hay montañas para empezar y la otra es, por supuesto, los colores de todo el dominio de modelación. Este es uno básicamente y aquí puedes decir si la pluma se va a mover o no. En cuanto entran las plumas de contaminantes al agua, todo cambia. Cuando pasan por una montaña, todo cambia. ¿Por qué? Porque el agua ofrece menos obstáculos que una ciudad o que un bosque o que una selva. Y esta es una de las grandes diferencias. Una vez más, yo no me atrevería a decir a detalle cada una de las implicaciones que tiene esto. Joe es el mejor hombre para decir esto, Jenny también, ellos tienen 15, 20 años, 30 años haciendo esto. Pero bueno, lo que quiero presentar son los resultados. Aquí lo que hemos hecho es, quizá algunos escucharon, algunos saben, una molestia de olores se basa en duración, concentración y frecuencia del olor. Y eso es lo que hemos modelado, eso es lo que hemos presentado en las slides. Una concentración de 3 unidades de olor por metro cúbico al 98 percentil promediados en una hora. ¿Qué significa esto? Que dentro de ese contorno se van a superar por más de 175 horas al año una concentración de 3 unidades de olor. ¿Cuánto es 3 unidades de olor? Huele. Esto huele algo. Y eso lo hemos comparado contra la validación en campo que les mencioné hace rato, BDI 3940. En esa misma planta medimos con gente y todo lo pusimos enfrente uno de otro. Aquí pusimos un AirMod, por ejemplo, y esto es de lo que hablaba Joe. Es como un faro de olor que se va hasta el infinito y eso no es realista. Esta área roja representa donde sabemos, con mediciones en campo, que hay molestias en olor. Pero el modelo está prediciendo 3, 4 kilómetros después. Una sobreestimación completa. Básicamente lo que está diciendo es cuando vayas a la playa lo vas a oler. Cuando vayas al mercado lo vas a oler. Cuando vayas en el carro lo vas a oler. Cuando la realidad es que no sale de 250 metros de la planta. Esto es un AirMod. Un CalPUF Lite, que era el que les dije, que es un CalPUF con meteorología de AirMod, se reduce, definitivamente se reduce, hay ventajas, pero sigue quedando un poco amplio.
Y aquí ya nos estamos acercando un poco más a la realidad. Lo que hicimos fue, ¿sabes qué? Metamos un CalPUF con meteorología de 3 dimensiones, usemos la memoria del programa, utilizamos el poder que tiene para procesar bajas velocidades de viento, calmas, y esto es lo que va a suceder en Chile. Este es el área de Barcelona, montañas por este lado, montañas por acá, y como ven la reducción es impresionante. Aún sin meter datos de observación de una estación, ya estamos mucho más cerca de la realidad. Esto es clave. Esto métalo en la cabeza, por favor. Si no se acuerdan de nada de la presentación del día de hoy, solo llévense eso en la mente. CalPUF 3D. Que tenemos todas las características del CalPUF se tienen que utilizar. Esto es inclusive yendo un poco más zoom in. En cuanto le metes observaciones, CalMet, que es el modelo meteorológico de CalPUF, logra ajustar aún más los resultados. Y cuando metes más estaciones disponibles, se reduce todavía más. Una vez más, estos son reales, los rojos son reales y el azul es el predicho. Esto es clave. En pocas palabras, necesitan un CalPUF completo y meter tantas observaciones como haya disponibles, no siempre las hay. Y eso ya me lleva directamente a las conclusiones. Les voy a dar un minuto quizá para que lo lean. Porque ya pasó el... Esta es la conclusión de la presentación. Es básicamente esto. Por favor, cuando hagan un CalPUF, cuando quieran saber, después de que midieron perfectamente en campo, después de que me muestrearon perfecto, tengan cuidado en su modelación, porque en el último paso puede ser donde todo caiga. Entonces hagan un CalPUF 3D y metan tantas observaciones como tengan disponibles representativas. Después podemos entrar y ya presentaremos otro artículo en su debido tiempo, en donde precisamente entremos a lo que comentaba yo. Necesitamos también ver su horario. Necesitamos meternos a 10 minutos, quizá 30, 6, no lo sabemos. Pero ahí el problema, por supuesto, es que no hay meteorología, por lo menos en Latinoamérica, que se mida cada 6 minutos o cada 10. Si tenemos suerte es cada hora. Pero bueno, no quiero hablar más. Si tienen alguna pregunta, yo creo que con mucho gusto se las tratamos de resolver aquí. Sí, en este ejemplo en específico obtuvimos los datos pronósticos son de Tapam. Es un modelo australiano que seguro Jenny les puede explicar mejor. Y los campos tridimensionales los creamos con CalMet, con el modelo meteorológico de CalPUF. Sí. Sí. Sí, puedes bajarlo. Bueno, nosotros lo bajamos de un dominio grueso de 1 kilómetro a, bueno, para empezar no empezamos con unos datos tridimensionales gruesos, ¿verdad? Empezamos de datos superficiales y radiosondajes y a partir de ahí CalMet genera un campo grueso de 1 kilómetro de resolución y de ahí lo bajamos a 100 metros. Pero esto solo es posible si tienes el uso de suelos específico para esa área, ¿verdad? Si tu resolución de uso de suelos es de 1 kilómetro y lo bajas a 100 metros, bueno, pues quizá no haga demasiado. La topografía es de 90 metros la resolución para global. Creo que 30 metros solo para Estados Unidos. Para nuestros países yo pensaría que 100 metros es lo menos.
Buenas tardes. Es una pregunta tanto para Walter como para Joseph. Se ve y se sabe que es bastante importante todos los datos meteorológicos para poder realizar un buen modelo y hacer una buena predicción. Claro. Pero hay algo que no se ha hablado acá y yo creo que es bastante importante y yo también tengo la duda. ¿Cuál es la distancia máxima que puede estar una estación meteorológica desde la fuente para poder tener datos aceptables? Cuando nosotros utilizamos datos prognósticos, hacemos una estimación lo más cercana a la planta posible. Y a veces estamos hablando de 50, 100 metros. Ahora, datos observacionales los metemos al modelo con ubicación y le decimos al modelo dónde está la estación. Y si el modelo considera que las elevaciones de terreno y los usos de suelo dominan sobre esa estación, no se utilizan. ¿Cuándo es representativo o no? Supongo que depende mucho también del accidente geográfico de cada zona. Si tienes una montaña a 100 metros y la estación está a 300, del otro lado de la montaña, si es un lugar como Holanda, que es completamente plano, donde el viento siempre sopla igual, pues puede estar bastante lejos y no creo que le falles. Entonces dependería mucho del accidente geográfico de la zona y de lo que tengas disponible. Sí. Quizá Joe puede explicar un poco más, no sé. Yeah. Maybe I'll translate that. She's interested to know how far can an observational station be and still be representative of the site. So I just said, well, it depends very much of the geography of the site and the surroundings. And yeah, I don't know if you have anything to add to that. Oh, you can have that, yeah. I think that's the correct answer. It depends. And mountains, topography will make the representativeness of a station limited, perhaps. Things like proximity to the coastline can affect whether a station is representative inland. So there are lots of individual factors, but I think the thought process is, does that station represent what's happening where you have the source and where the model is being applied? And so you use factors of understanding of the meteorology and the typical patterns to try to assess that. That's basically, I think, what you said. Thank you, Joe. So I think there's one more question from Terry here. Thank you for your presentation, Walter. So, and I don't want to put the blame on the translator, but there is, when we listen to your presentation in English, at the end you said that the true values were those that, you were comparing dispersion modeling, the forecast, the result with true values. Yeah. And those are observations. So I don't think that we are in a situation where we've got true values. I think that we need to be careful about the language that we use here, because I believe that those are indications, and we've got different indications. And, maybe what I want to throw is, what are the true values? Because, with the animation that Joe showed us, when we see those fluctuations, it seems that there are some challenges of doing also field observations. So in terms of what is a true value, I just want to say that we need to be careful about that. This is one comment. And another comment, I'm quite surprised about the results that you've got, because we've been working with AirMod and CalPUF, and from what we have seen is that AirMod, which would provide, longer plumes usually, would underpredict some older observations that we can find in the field, which are much further away. So I was surprised to see that you were not getting observations, that far from the source. So maybe you can comment on that. Well, if it may be the case, that AirMod is working very well, but as Joe indicated, probably the conditions were right. Were steady state,
And in that way, Karpov and Hermod will agree and will say yes. That's what happens, and that's it. Regarding the true value, yeah, I probably should have said that it's I didn't want to say it's an exact mirror of reality, but it's the best estimation we have so far. Each of these grids is smelled 4,000 times. Each of these squares, 4,000 times during 10 seconds, like that, like. And that's on statistical level. That's not bad. That's not bad. Is not an exact mirror of reality? No, I agree with you. No, but it's not bad. But when you're doing, the field panelist approach, yes, is the total odor that you're smelling, and not necessarily the individual odor of what you were modeling. Modeling is incremental field observations or the total odor, so it's different things. Well, I guess we'll have to agree to disagree. Please join if you want to comment. I can perhaps comment on that. The panelists are trained for the facility odor. So the figures are not vegetation or car. No, it's facility odor. And in these measurements, you basically have a very low chance of having false positives. When a panelist indicates, I smell the facility, they do smell the facility. So there is a considerable level of confidence in these observational data. I would hesitate to call them true data, but they are observational data on odor. So what you can say is when a panel member says, yes, it is that odor, that you have a distinct intensity, and that the intensity or the concentration is somewhere in the range of 5 to 10 odor units or higher in that instant. So it is a pretty good representation of reality because it's a sample of 6 months of a lot of points, so it's a lot of observation. So it's basically, as far as I know, the closest we can get to what's happening in odor frequency, in odor exposure, in a space. And that's observational data versus modeled. Maybe those terms would be better. I would agree on that.